Me acompaña Hugo Torres, él es el director ejecutivo de ANRACI, quien es un experto en seguridad contra incendios de todo tipo. Por eso vamos a aprender hoy cómo manejar las instalaciones eléctricas de los árboles de Navidad y de los pesebres de una manera segura. Y pues así nos va a dar muchos consejos para que estas fiestas transcurran sin percances domésticos. Hugo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Hugo, comencemos explicándole a todos los colombianos qué es lo que significa ANRACI. ANRACI es la Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos contra Incendios. Somos un gremio conformado por empresas que trabajan en el sector de la protección contra incendio. Bueno, entremos en materia. ¿Por qué es tan importante en este momento todo este tema de los incendios? En época de diciembre, por la coyuntura y por el cambio de situaciones que se presentan en nuestros hogares, por las reuniones familiares, hay un incremento, y es estadísticamente demostrado, que hay un incremento en la generación de incendios, no solo en Colombia, a nivel mundial. Esto se debe por varios factores. Uno de ellos está ligado al tema eléctrico. Y se debe principalmente a que en nuestros hogares empezamos a generar una serie, por ejemplo, de instalaciones donde utilizamos unos conductores que no son los apropiados para hacer ese tipo de elementos. Entonces utilizamos, por ejemplo, este tipo de material que, si bien es un cable normalizado, es un cable de calibre 18, que es un calibre muy pequeño y que va a generar que se caliente cuando nosotros le conectemos carga eléctrica. Entonces lo recomendable en este sentido es que utilicemos unos calibres mucho mayores. Son un poquito más costosos, pero nos van a traer una mayor seguridad a nuestros hogares. Tú eres un experto en el tema y sabes que este cable precisamente es delgadito y pues que puede generar ciertos inconvenientes. ¿Cómo hace una persona normal en su casa como nosotros, que no tenemos ni idea, para saber cuál es el cable correspondiente? ¿Cómo lo diferenciamos? Lo interesante es que pedamos un cable que tenga un calibre mayor, un calibre 12 como mínimo, que nos va a permitir tener una sección de alambre bastante importante y va a garantizar que la carga no nos va a generar un sobrecalentamiento en ese material. Perfecto, Hugo. Estamos en época navideña, obviamente los colombianos somos felices con esta tradición, estar en familia, poner luces por todas partes, en los arbolitos de Navidad, en los pesebres, en las ventanas, mejor dicho, en toda la casa. Estas luces normalmente las guardamos año tras año. ¿Es conveniente reutilizar esas luces? ¿Hay que cambiarlas? ¿Cada cuánto? Desde que estén en buen estado, pues debemos seguirlas utilizando, obviamente por la economía de nuestros hogares, pero lo que sí no se debe hacer bajo ninguna circunstancia es que, si empiezan a fallar, empecemos nosotros a hacerle cortes, añadiduras, empalmes, a manipularlas, y menos cuando no somos técnicos en esa materia. Esto va a generar que, si hacemos un empalme mal hecho, ahí va a haber un foco de generación de calor, y ese foco de generación de calor luego se puede convertir en un incendio. Además, que cuando nosotros hacemos un empalme, muchas veces lo que tenemos en la casa a la mano es este tipo de cinta, que es una cinta de enmascarar, no es una cinta aislante, y sencillamente la cortamos y sellamos el empalme con esto, pensando que estamos haciendo bien. Y lo que generamos ahí es un punto donde le estamos poniendo un combustible a un sitio donde puede haber una chispa. Entonces no es apropiado eso. Y nosotros los colombianos, que somos expertos en darnos las de ingenieros y de eléctricos, y siempre estamos usando esta clase de cintas. También hablábamos de pronto que ahorita en época navideña aumentan los riesgos por la cocina, ¿verdad? Muy bien. La cocina es el primer sitio donde se generan los incendios en el hogar, a nivel mundial, no aquí en Colombia, estamos hablando en el mundo. En la cocina es donde se generan los incendios en primera instancia en los hogares. ¿Por qué? Porque en la cocina están nuestras fuentes de energía primarias, ya sea que tengamos nuestra estufa a gas o que sea eléctrica. Entonces, lo primero es que debemos garantizar que nuestras instalaciones estén en buen estado. A nosotros muchas veces nos disgusta cuando Gas Natural nos dice: oiga, tiene que hacerle revisión a su instalación. Pero eso es por nuestra seguridad, por nuestra vida. Lo mismo deberíamos hacer con la parte eléctrica, que como no hay una reglamentación, eso queda ahí un poquito como a la deriva, sí. Entonces, lo recomendable es que hagamos inspecciones, que garanticemos que tanto instalaciones eléctricas como de gas estén en buen estado, porque ahí es donde están los focos de generación de incendio más grandes. Dejar en la casa velas. Nosotros los colombianos nos encanta prenderle la velita al santo tal, a la Virgen, al Niño Jesús, lo que sea. Y muchos colombianos cometen el error de dejar las velas prendidas sin supervisión. ¿Esto también genera altos índices de incendios? Las velas son el tercer factor que generan incendios en los hogares.
Y esta, por ejemplo, la veladora de la Virgen, la ponemos y prendemos y muchas veces lo que hacemos es, debajo de la veladora ponemos un papel o un cartón, que son materiales combustibles, donde haya una pequeña chispa, eso se va a encender. Y si la persona se queda dormida o sale de la habitación, pues es algo que está sin control. Entonces, está muy bien tener las velas, pero entonces siempre vigiladas, no abandonemos el lugar donde está la vela, no tengamos alrededor de esta, por lo menos a 30 centímetros, materiales combustibles. Inflamables, ajá. Bueno, Hugo, ¿y qué tal si ya para finalizar y redondear el tema, pues le damos esos secretos, esos tips, esos consejos a todos los colombianos para evitar que en estas fiestas decembrinas pues tengamos que terminar con algún percance que no queramos y la pasemos todos muy bien y felices en familia? Bueno, muy bien. Primero que todo, la cocina. Entonces verifiquemos nuestra cocina, nuestras instalaciones y no permitamos que nuestros hijos entren a la cocina. Es lo primero. Lo segundo, si tenemos velas, por lo menos 30 centímetros alrededor de las velas, no dejemos ningún tipo de material inflamable. Si tenemos calentadores de ambiente, por ejemplo en Bogotá, cuando venimos de fuera de la ciudad y sentimos frío y ponemos el calentador de ambiente, ese calentador de ambiente debe estar por lo menos a 90 centímetros de materiales inflamables. De la cama, de los muebles, de todo. Sí. Y lo mismo, no le vamos a poner un cartón debajo porque eso es lo primero que se va a encender. Si tenemos encendedores, como este o de cualquier otra naturaleza, o fósforos, no lo dejemos a la mano de los niños. Los niños menores de 6 años son los mayores causantes de incendio con este tipo de elementos. Porque piensan que es un juguete, Porque le hallan no gracia. tienen la cultura, porque no les hemos enseñado, porque no conocen, no saben eso para qué es. Y en Navidad, cuando empezamos a prender velitas y todo lo hacemos con el encendedor, pues eso le llama la atención al niño. Entonces, tengamos cuidado con eso. Tengamos también en nuestros hogares, si es posible para nosotros, detectores de humo. Pensamos muchas veces que los detectores de humo son algo muy costoso y que solo hay en las oficinas o en las películas, ¿no? Un detector de humo puede estar por el orden de entre 100.000 y 200.000 pesos y esto puede salvar nuestras vidas. Claro, sí. Y así como en las oficinas hay planes de emergencia para evacuación, tengamos en nuestros hogares el plan de evacuación, que nuestros hijos sepan cómo actuar en caso de una emergencia. Claro que sí. Y finalmente, tengamos extintores. Estos extintores, la recomendación es que los compremos en un sitio de confianza, a una empresa que después nos dé una garantía, que nos responda. Hoy día vemos como, por ejemplo, en la autopista norte hay una serie de sitios donde se recarga extintor y ahí al borde de la carretera no sabemos qué le están poniendo ese No extintor. son muy legales. No. Entonces, en el momento de la emergencia, No funcionan. no funcionan o funcionan a medias, no te van a apagar el incendio. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mañanas con Uno.